A mí me llama bastante la atención, y es que como antes tu formación es de físico, pero has comentado que ahora eres más un analista de datos. Y mi pregunta es, ¿tú te consideras más un analista de datos o un físico ahora mismo? Quizás ahora mismo me considero un poco más analista de datos, porque es más mi día a día. Es cierto que para el trabajo que realizo, ser físico viene muy bien, porque... Bienvenidos a el podcast de Import Coffee. En este episodio contamos con la colaboración de Verdi. Verdi, bienvenido. Hola. Y como invitado tenemos a Luis Miguel García Marín. Luismi trabaja como investigador postdoctoral en la Universidad de Warwick y es miembro de la colaboración LHCb del CERN. Con respecto a su formación, es graduado en Ciencias Físicas con un máster en Física de Partículas por la Universidad de Granada. Además, cuenta con un doctorado en Física Experimental de Partículas por la Universidad de Valencia. Bienvenido, Luismi, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contento de que me hayáis invitado. Muchas gracias a ti por venir. Como primera pregunta, me gustaría que nos contases qué es el CERN. Pues el CERN es el Consejo Europeo de la Investigación Nuclear y es básicamente una organización científica no lucrativa que se funda en 1953 y la idea básicamente es tener un lugar, una organización en la que científicos de distintas partes de Europa puedan juntarse y debatir y básicamente tener ideas comunes. También esto surge en un momento en el que la ciencia deja de ser algo que está al alcance de una única persona, como tenemos, por ejemplo, la imagen de Newton o de Einstein, y pasa a ser necesario grandes experimentos, grandes detectores, por ejemplo, y eso necesita mucha financiación y para eso se necesita la colaboración de mucha gente. Actualmente, simplemente por dar un dato, el CERN cuenta con... Es una colaboración de 22 países de la Unión Europea y anualmente, entre todos los países, se dan unos 1.000 millones de francos para subvencionar el CERN. Bueno, el franco suizo está a 0,91 euros. Bueno, eso estaba la semana pasada, para que nos hagamos una idea. Tú trabajas en el LHCb, ¿correcto? Yo soy un miembro de la colaboración LHCb. Digamos que no me contrata directamente la colaboración. Como funciona realmente es distintas universidades que son miembros del CERN deciden colaborar para un experimento en concreto. En mi caso, la Universidad de Warwick me ha contratado a mí y la Universidad de Warwick está asociada al CERN como grupo LHCb. ¿Qué trabajo desempeñas en este grupo? Yo en este grupo soy un postdoc y mi labor principal es la investigación. Digamos que principalmente soy analista de datos, por así decirlo. El CERN, lo principal aquí es el CERN tiene el famoso acelerador de partículas, el LHC, que hace colisionar protones, ¿de acuerdo? La colisión de esos protones se graba mejor dicho, el producto de desintegración de esos protones, de la colisión de esos protones se graba en grandes detectores. Uno de ellos es el LHCb. Y de ahí salen un montonazo de datos que necesitan ser analizados. Mi labor es analizar esos datos. ¿De qué manera se quedan grabados esos datos? ¿A qué te refieres? ¿Al proceso desde que ocurre la colisión hasta que me llegan a mí? ¿O...? Bueno, me refiero un poco más a el formato en el que tú trabajas con los datos. El formato. Digamos que yo trabajo en distintos formatos, por así decirlo. Creo que son más propios de mi campo, ¿de acuerdo? Es decir, la colisión, por así decirlo, una
colisión protón-protón o todo lo que se detecta cuando se lleva a cabo una colisión protón-protón, se guarda en un formato que le llamamos DST, pero eso digamos que no es muy manejable. Necesitamos un software de por medio que haga una reconstrucción, porque al fin y al cabo es simplemente datos de por dónde ha pasado una partícula. Cuando hacemos un procesamiento, cuando hacemos una reconstrucción más en detalle, esos datos se almacenan en lo que conocemos nosotros como tuplas o .roots, que es una forma eficiente de guardar una especie de matriz, ¿de acuerdo? Donde las filas equivalen a parámetros que nos interesan, como la energía de la partícula A, la posición de la partícula B, y cada columna equivale a una entrada. O sea, como una database, al final. Sí, sí. Te lo acaba procesando algo bastante asequible. El software te lo acaba procesando pues, como un data frame en que puedes analizar. Efectivamente. De hecho, podemos hacer volcados de esas tuplas, de estos .roots, en un data frame. Aunque nosotros realmente el software que más usamos es un software desarrollado por el CERN que se llama Root, igual que es básicamente una especie de herramienta matemática que nos permite de una forma más o menos eficiente analizar estos datos, hacer ajustes, pasarlo todo a histogramas, etcétera, etcétera. Pero no eso... Sí, continúa, Roberto. ¿Root te permite simplemente almacenar y trabajar con estos datos? ¿O al final es un poco como un lenguaje de programación? Root es como un lenguaje de programación basado en C++. De hecho, sería similar a una mezcla entre quizás NumPy con Matplotlib y alguna herramienta de ajuste. No, o sea que han aumentado el nivel del lenguaje pese a estar basado en C++, ¿no? Sí. Está bien. Y sigue teniendo un rendimiento similar a C++, porque entonces es un lenguaje bastante bueno. Sí, de hecho, el rendimiento en sí es bastante bueno y cada vez van sacando nuevas versiones. Recientemente, en una de las últimas versiones, incorporaron lo que se conocen como los RDataFrame, que al fin y al cabo es una cosa similar a Pandas, por así decirlo. Oh, ¿y eso es software libre? Es un software libre, cualquiera puede bajárselo. Te puedes ir a la página del CERN. De hecho, si escribes root espacio CERN en Google, puedes entrar en él y puedes bajártelo. Puedes incluso bajarte una versión previamente compilada para que no tengas que instalártelo. Entiendo, muy interesante. Bueno, chicos, ya sabéis, si queréis practicar para entrar en el CERN, podéis descargaros el software. ¿Utilizas algún otro tipo de software, además de root? Bueno, a nivel de programación yo uso sobre todo root. Python lo uso bastante y lo dicho, Pandas, NumPy son el día a día, por así decirlo. El LHCb y realmente cada uno de los los distintos experimentos del LHC tiene como su propio framework, su propio suite de distintas aplicaciones que se usan para cada una de las cosas. En nuestro caso, simplemente por dar algunos nombres, estos no son libres, pero yo uso, por ejemplo, un software llamado DaVinci y ese es el que me permite pasar de partículas finales o partículas estables que ha grabado el LHCb a partículas inestables que no hemos podido detectar porque han vivido muy poco tiempo. DaVinci, ¿cómo lo definirías? ¿Lo definirías también como un lenguaje de programación? No lo definiría como un lenguaje de programación en sí, porque al fin y al cabo es Python. Podría entenderse como un paquete de Python entre grandes comillas, ya que al fin y al cabo es usar Python para llamar a C++ por detrás.
A mí me llama bastante la atención, y es que, como hemos mencionado antes, tu formación es de físico, pero has comentado que ahora eres más un analista de datos. Y mi pregunta es, ¿tú te consideras más un analista de datos o un físico ahora mismo? Quizás ahora mismo me considero un poco más analista de datos, porque es más mi día a día. Es cierto que para el trabajo que realizo, ser físico viene muy bien, porque los datos al fin y al cabo tienen un sentido detrás, los datos que nosotros recogemos. Vienen de desintegraciones de partículas. Y el decidir cómo tratarlos ayuda mucho a ese conocimiento por detrás. Un ejemplo simplemente es muchos de los datos que nosotros tenemos, es decir, los datos que nosotros tenemos consisten como el típico ejemplo de encontrar una aguja en un pajar. ¿De acuerdo? Hay muchísimo fondo, hay muchísimos datos que realmente no son interesantes, pero son difíciles de distinguir de aquellos que sí lo son. Podemos usar herramientas o podemos hacer simplemente pues mira, voy a hacer simulaciones y voy a ver a través de histogramas, a través de distribuciones, qué pinta tienen los datos que no me interesan y qué pinta tienen aquellos que sí me interesan. Pues veo que se diferencian en este parámetro porque los que me interesan tienen un valor menor que este. Pues pongo un corte aquí. Eso puedes hacerlo sin tener formación física. Teniendo formación física puedes hacer pues mira, como el proceso que hay detrás es de este tipo, este parámetro para mis datos interesantes tiene que ser menor que esto. Para lo que se conoce como cortes rectangulares, que es eso, es simplemente todo lo que para este parámetro sea mayor que X, lo quito. Para eso es más visual. Sin embargo, para cuando entrenamos algún tipo de BDT, algo de Machine Learning, es mucho mejor darle variables que nosotros sabemos que sí van a tener un sentido físico, un sentido que tiene sentido que se diferencie lo interesante de lo de no. ¿Con qué tipos de modelos de Machine Learning sueles trabajar? Se usa muchísimo lo que son las BDTs, las Boosted Decision Trees, y en Neural Networks se usan también para algunos análisis, no con tanta asiduidad, al menos en mi campo, en el LHCb. Y principalmente eso, se hacen testeos. Siempre que vas a hacer un análisis, se revisan o se hace una prueba de qué tan bien funcionan distintos modelos o distintas implementaciones. Suele ser siempre la BDT lo que mejor funciona. ¿Podrías extenderte un poco más en cómo son el tipo de datos que tú recibes y en qué te ayuda una red neuronal o las BDTs? Quizás para eso, déjame explicarte un poquito cómo funciona el LHCb, cómo son los datos que nosotros recogemos. Porque hasta ahora yo te estoy mencionando que hay una colisión protón-protón, vemos cosas y algunas nos interesan y otras no. Para darle un poco más de contexto, nosotros lo que hacemos es colisionar protones. Protones a una velocidad muy cercana a la de la luz. Eso pone en juego una energía muy alta que nos permite reproducir las condiciones del universo primigenio. Con una energía tan alta se pueden generar algunas partículas que de forma normal en la calle no se generarían. El problema es que esas partículas son muy inestables. Entonces no las puedes ver. Estas partículas se desintegran y se desintegran a otras que ya sí pasan a ser estables. ¿De acuerdo? Esas, para verlas tenemos grandes detectores, ¿vale? Y realmente no es, pues mira, esta partícula es claramente esto. No, esa partícula viaja a través del detector dejando una pequeña señal por cada uno de los puntos que pasa y tenemos una zona sensible. Y y dependiendo de las propiedades de esas partículas, que sí que medimos, es lo que hacemos una reconstrucción para ver de dónde vienen, de qué partículas inestables vienen. Pues bien, de aquí lo que recibimos,
la señal que nos llega de nuestros detectores no son ni más ni menos que un pequeño, por así decirlo, mapa de bits, de decir, aquí ha pasado una partícula, aquí ha pasado otra. Tenemos también otro tipo de detectores que lo que hacen es medir la energía de lo que ha pasado por ahí. El primer proceso de eso sería hacer la reconstrucción de la traza, simplemente unir puntos para ver a qué punto pertenece a cada partícula y al final qué energía era la de esa partícula. Como he dicho, cuando ponemos en juego muchísima energía, pueden darse partículas muy interesantes, partículas que aún no conocemos. Pero esas, por el propio hecho de ser muy interesantes y de no conocerlas, es porque no se generan con mucha probabilidad. Sin embargo, hay otras que sí que se generan con mucha más probabilidad y las conocemos bastante más. Digamos que cuando hay una de esas, que sí que conocemos mucho, no nos interesa tanto. Ese evento, esa foto que se toma, hay que desecharla. Por otro lado, la que sí que se genera con poca probabilidad, nos interesa más, hay que quedársela. Y hay que diferenciar esos dos casos. No solo eso, sino que lo que nos interesa en el fondo son solo las partículas que proceden de la partícula interesante e inestable. Pero sin embargo, en la colisión se producen muchísimas más. En el LHCb tienes un orden de 100 partículas por colisión protón-protón, de las cuales te interesan 5, 6, 7, no más. Es ahí donde entra vamos a hacer un algoritmo, vamos a hacer un programa y vamos a usar algo de Machine Learning que nos ayude a diferenciar cuando un evento ha tenido una partícula interesante y dentro de ese evento interesante, cuáles de las partículas provienen de la partícula interesante. Aquí, la manera en la que tú, por ejemplo, si usas una red neuronal, tú entrenas la red neuronal, he entendido, utilizando un aprendizaje no supervisado. No, en nuestro caso sería supervisado. Nosotros tenemos simuladores muy precisos. Entonces, generalmente con lo que trabajamos son no solo con los datos que tomamos, sino también con una muestra simulada. Entonces, cuando vamos a entrenar una red neuronal, cogemos esa muestra simulada, en la que sabemos exactamente cómo se ha comportado todo, y es lo que le decimos a nuestra red neuronal, o a nuestra BDT, esta es mi señal, quédate con esto. Por otro lado, lo que hacemos es coger en un evento, en una colisión protón-protón, de datos, mirar en una zona en la que estamos seguros que no hay señal y decirle, este es mi fondo, esto tíralo. De acuerdo. Con respecto al tiempo de entrenamiento, ya sea de las BDTs o redes neuronales, ¿cuánto soléis tardar? Realmente varía muchísimo de análisis a análisis. Para mi tesis, por ejemplo, hice un análisis que pertenece a lo que se conoce como rare decays, es decir, desintegraciones raras. Entonces, yo trabajo con muy pocos eventos. Tan pocos que mi BDT podía estar entrenada en cuestión de 1 minuto, 30 segundos. Sin embargo, hay otros análisis que sí que esperan ver una señal muchísimo más grande y el tiempo de entrenamiento puede extenderse cuestión de media hora o 1 hora. ¿Con qué tipo de equipos cuentas para entrenar a tus modelos? Generalmente no. Te refieres a equipos informáticos, ¿cierto? Sí. Es decir, vale. Podemos usar un ordenador portátil como el que cualquiera pueda tener en su casa, pero realmente la forma en la que yo trabajo, y casi todo el mundo en el LHCb, es en lugar de trabajar en su propia máquina, se conecta a través de un puente, de un SSH, a otro ordenador, que este ordenador puede ser o un ordenador del CERN o un ordenador del instituto.
que ya tiene un poquito más de capacidad de procesamiento. Así todo, los equipos que se usan para esto no son demasiado avanzados. No tienen procesadores muy grandes. No usan tampoco unas tarjetas gráficas enormes para esto en concreto. Sí que para otro tipo de análisis o para otro tipo de tareas se llegan a usar superordenadores. ¿Y tenéis algún tipo de proyecto como en el caso de la LIGO, que tienen el proyecto Einstein, en el que la gente cede el poder de computación de sus ordenadores de forma remota para analizar los datos para estas tareas que comentas que necesitan un superordenador, o no es necesario y de forma local podéis analizar todos los datos? Hasta donde estoy enterado, nosotros no tenemos ese tipo de proyectos. Lo que sí que tenemos es el grid, ¿de acuerdo? Realmente hay muchísimo que procesar. Es decir, lo que me llega a mí, las tuplas, por así decirlo, las .root, ya está toda la información muy machacadita. Pero ha habido realmente un proceso de la información muy grande desde que el detector ha tomado datos hasta que me llega a mí. Para eso sí que se requieren ordenadores muy grandes, pero no todo el procesamiento está en el CERN. De hecho, solo el 15% de esos datos se procesan en el CERN. El resto es a través del grid, que son muchos ordenadores conectados. De hecho, son distintos centros de computación conectados, ordenadores alrededor de todo el mundo, que hacen este tipo de cálculos. De hecho, hay ordenadores en Italia, en España creo que están los de Barcelona, y no sé si en Madrid también hay. Creo que había también algunos en Estados Unidos, es decir, hay por todo el mundo. Es esta red la que usamos para procesar, cuando necesitamos una fuente de procesamiento mucho más potente. ¿Y quién forma parte de esta red? Por ejemplo, aquí en el caso de España. No te lo sé decir exactamente. No sé si es la Universidad de Barcelona o la Politécnica o la Ramon Llull. No lo sé exactamente. ¿Suelen ser universidades y organismos siempre? Suelen ser universidades, sobre todo, porque al fin y al cabo son grupos que pertenecen al CERN, que deciden invertir un poquito para tener un equipo y contribuir de esa forma. Interesante. Con respecto a la cantidad de datos que genera el CERN, según he podido entender, en el LHC se hacen colisionar partículas cada 25 nanosegundos, lo que son 40 millones de colisiones por segundo. Correcto. Eso es una gran cantidad de datos, según he podido, en terabytes, serían 5.120 gigabytes por segundo. Perdón, gigabytes, había dicho terabytes. ¿Cómo almacenáis esta gran cantidad de datos? Pequeña corrección. Es cierto, hacemos una colisión cada 25 nanosegundos. Eso equivale a tener unos 40 millones de colisiones cada segundo, pero aquí lo que importa también es cuánto ocupa cada evento, en cuánto se guarda. En el LHCb, por ejemplo, cada una de esas colisiones ocupa entre 100 y 150 kilobytes. Para el caso de otros detectores, como son Atlas y CMS, son 1 megabyte más o menos lo que ocupas. En total, estaríamos hablando de que estamos produciendo alrededor de unos, si no recuerdo mal, eran unos 40 terabytes. 4 terabytes era únicamente. Bueno, eran 4 terabits únicamente el LHCb y luego súmale lo de Atlas y CMS. De hecho, hace muy poco, en 2017, estaba la noticia de que el CERN había almacenado 200 petabytes de información. Perdón, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se almacena esa información? Realmente no tenemos capacidad de almacenar toda esa información. Entonces, lo que tenemos
es un sistema al que llamamos trigger. Es una decisión muy rápida y en etapas para decidir si un evento es suficientemente importante o hay que desecharlo. ¿De acuerdo? Tenemos el primer nivel de trigger es el estado de hardware. Simplemente la máquina, la electrónica, por señales muy rápidas de procesar, decide si hay suficiente energía o si es suficientemente interesante el evento, mejor dicho, como para quedárselo. Si no es así, ese evento ni se graba, eso se tira. Esto consigue bajar de unas 40 millones de fotos o de eventos por segundo a 1. Luego, el siguiente nivel lo que haría sería una reconstrucción muy rápida para ver como 3 o 4 cositas del evento, pero tiene que ser muy rápido. Si no te interesa, de nuevo lo vuelves a tirar. Y luego tendríamos otro nivel en el que ya haces una reconstrucción completa y ya puedes mirar bien si te interesa o no. Este último nivel no es tan rápido, porque recordemos que estamos hablando de millones, bueno, a este nivel realmente miles de eventos que se tienen que reconstruir cada segundo, y nuestros algoritmos de momento no son tan rápidos. Entonces lo que tenemos en medio es un buffer. Simplemente se va almacenando información que se va procesando según se pueda. De hecho, generalmente solo hay colisiones protón-protón durante unas 10 horas al día. El resto no hay nada, simplemente es como un pequeño mantenimiento, un pequeño dejar la máquina reposar, y en ese tiempo se sigue procesando la información. Y para eso son los ordenadores que tenemos allí en el CERN conectados, es muchos ordenadores juntos haciendo esa reconstrucción para tomar esa decisión. Después de pasar estos 3 niveles de los que os he comentado, ya tenemos algo más manejable, tenemos eventos que es muy posible que nos interesen y ya sí que se pueden guardar para ser procesados. Luego iría, perdona, Roberto. Después de esto iría la fase de procesado, que está, y luego después de esta fase de procesado ya te llegarían a ti. Efectivamente, después de toda esta cadena de decisiones, es cuando sí que se procesa, se hace una reconstrucción definitiva y es cuando me llegaría a mí. Yo simplemente tendría que decir, pues coge estas 2 trazas, imagínate que son esta y esta partícula y que vienen de aquí. Y con eso ya miro yo qué tal son las hipótesis, puedo analizar las partículas, etc. Y toda esta información la guardáis de forma local. Una vez habéis seleccionado lo que os interesa, ¿la guardáis de forma local en el CERN o una vez es procesada se elimina para no ocupar más espacio de forma indefinida? No, de hecho, la información del CERN no se borra. Lo que se hace con ella es, se almacena no exactamente de forma local. Generalmente hay copias en el CERN y en ordenadores alrededor del grid. De hecho, suele haber más de una copia por temas de accesibilidad y demás. Cuando la información empieza a ser muy vieja, como por ejemplo datos de 2011, cuando el LHC empezó a hacer colisiones, empezó a funcionar, lo que se hace es se almacena en cinta magnética para seguir teniendo acceso a ella, porque la cinta magnética es más duradera. Si quieres acceder a esa información, ya es un proceso un poquito más lento. En lugar de estar todo automatizado, tienes que mandar un mail al data manager para decirle, me interesa esta información porque voy a hacer un análisis de este tipo. Entonces tardan 2 o 3 días, pero esos datos vuelven a estar disponibles en disco. Interesante. De hecho, como curiosidad, en la tienda del CERN puedes comprar algunas cintas de estas viejas que tienen ese tipo de información. Suele darse el caso que, bueno, si te ha pasado, que necesitas datos de años anteriores. Sí, de hecho es muy común. Aún a fecha de hoy siguen saliendo análisis que usan datos de 2011 y 2012. Cada vez es menos frecuente que tengamos análisis únicamente de esos años, ya que la idea es, cuanta más estadística tengamos, cuanto más eventos tengamos, el análisis va a ser mejor. Pero aún así,
si se puede, es decir, si había un algoritmo en su momento diciendo este evento es interesante para el análisis que tú vas a hacer, se hace con todo eso. Porque al fin y al cabo es información, y es información interesante. La física es la misma en 2011 que ahora. Me costó un poco entender antes, cuando estabas comentando cómo utilizabas los modelos en tu trabajo, pero me gustaría si pudieses explicar un poco más sobre cómo utilizas la probabilidad en tu investigación. Sí. A ver, nosotros como físicos no tomamos únicamente medidas, no damos un único número como este es el número que tenemos, este es el resultado. Nosotros también medimos incertidumbres, errores en el fondo. Entonces, las medidas que damos es una medida más o menos esto. Y ese número generalmente se refiere a que nuestra medida o la física detrás, el resultado va a estar en una sigma, lo que corresponde a una probabilidad del 69%. En ese sentido, cuando alguien da un resultado físico para que contradice una teoría o que está de acuerdo con una teoría, siempre dice a cuántas sigmas o qué probabilidad hay de que tu medida no sea compatible con esa teoría. En ciencia, se tienen como dos pequeños criterios. Si la probabilidad de que tu resultado medido no esté de acuerdo con la teoría es del 99%, es decir, de hecho creo que es un poquito más porque son 3 sigmas, entonces tienes lo que se llama como una evidencia. Es probable que estés observando algo nuevo, pero no nos llevamos las manos a la cabeza. Para decir que algo es un descubrimiento, tienes que tener 5 sigmas. 5 sigmas corresponden a que haya una probabilidad en 3,5 millones de que tu medida realmente sea simplemente una fluctuación estadística. Bueno, yo quiero hacer un inciso y creo que a lo mejor es una diferencia en el campo, pero si no me equivoco, has estado usando el número de sigmas por cada lado de la distribución. Digamos, en la estadística, si no me equivoco, se usa el número de sigmas totales a los dos lados de la distribución. Entonces, 3 sigmas serían el conocido método 6 sigma, que hablabas tú más de un 99%, por si hay alguien confuso porque se estén usando números impares de sigmas. Ah, sí. Uh-huh. En nuestro caso nos referimos a un único lado de la distribución. En este caso, estos intervalos de confianza tendrían distribuciones normales, ¿correcto? Sí. Hay casos en los que nuestros parámetros físicos no tiene sentido que vayan más allá de cierta frontera. Entonces lo que utilizaríamos nosotros ya no son análisis frecuentistas, sino más bayesianos, que tienen en cuenta estas fronteras. Pero también tenemos métodos para dar lo que se llaman los intervalos de confianza. Hemos hablado bastante de análisis de datos y tu formación es sobre todo en física. ¿En qué momento empezó esa transición, digamos, al análisis de datos? ¿En qué momento de mi carrera como científico, una vez que entré al doctorado, te refieres? Sí, bueno, en general, de tu vida académica. Bueno, realmente podríamos decir que mi vida académica en la universidad supongo que fue más o menos como cualquier otro. Hacía un poco los trabajos que tenía que hacer. Quizás es un poco más relevante el que hablemos de una vez que entré al doctorado. Realmente, al ser un doctorado experimental en física de partículas, no tuve demasiada parte en la que fui únicamente físico, si tiene sentido decir eso, y no hice ningún tipo de análisis de datos. Yo, en mi caso, cuando entré al doctorado, me dieron unos papers, unos artículos para que leyera y entendiera qué era lo que estaba haciendo. Y hiciera unas ciertas deducciones,
Deduce unas fórmulas para asegurarte que esto es así y tal. 3 meses después de haberlo entendido todo más o menos bien y de haber hecho esas deducciones, ya como que entré en el mundo del análisis de datos. Vamos a asegurarnos que todo funciona, vamos a coger estos datos, vamos a ver qué forma tienen y cómo de compatibles son con lo que yo he deducido antes si suponemos que la teoría es correcta. Entonces, durante tu formación académica, tanto en grado como en máster, los planes de estudio de tus estudios, valga la redundancia, no incluían mucho análisis de datos, ¿correcto? Análisis de datos, prácticamente análisis de datos, no. programación, etcétera. Si hablamos de análisis de datos, incluía poco, lo que puedas considerar una asignatura de estadística como análisis de datos. Una sola. A nivel de programación, creo recordar que tenía 2 asignaturas, una que se llamaba programación per se, y ahí dimos C++, estaba en primero de carrera, entonces no era demasiado profunda, y eran solo 6 créditos. Entonces, a mí me gustó bastante aquello, de hecho recuerdo las primeras lecciones, decir, ¡buah! Soy capaz de decir al ordenador que sume 3 y 5 con código. Y entonces tú ahora mira... perdona. Creía que No, simplemente decir eso, que yo tuve una asignatura de eso y luego tuve otra en la que aprendí Fortran. Fortran no lo he vuelto a tocar desde entonces. Fortran sí que hay universidades que lo siguen enseñando, por ejemplo, la Universidad del País Vasco en grados científicos como física precisamente o ingeniería electrónica sigue enseñando Fortran. Pero es curioso porque, bueno, Fortran, por si alguien no lo conoce, Fortran, cuando se empezó a trabajar con Fortran, se usaban hojas taladradas para dar instrucciones a través de ese lenguaje de programación. Así que es curioso que siga por aquí. Y te iba a preguntar, ¿tú ahora miras atrás y estando donde estás y piensas que el grado debería haber incluido más programación, aunque no sea análisis de datos, sí que te hubiesen introducido más en el mundo de las aplicaciones informáticas para la ciencia? Creo que sí, que hubiera venido muy bien, porque al fin y al cabo, seas físico teórico o físico experimental, se usa programación. Mis compañeros del doctorado que son físicos teóricos usaban matemática, usaban MATLAB. Entonces, quizás no focalizarse en uno solo, pero sí que es cierto que con los lenguajes de programación pasa con los lenguajes normales. Una vez conoces uno o dos, es mucho más fácil entrar en otros. Entonces, se hubiera agradecido un poquito más en la carrera. Entiendo. ¿En qué momento empezaste a mejorar tus habilidades de programación? Creo que fue justamente en el doctorado, porque yo recuerdo tener que hacer un programa para mi trabajo fin de grado, que justamente iba a ser en root, ese programa, y no tener yo ni idea. Mirar a que me dirigió mi trabajo fin de grado y que él me dijera, mira, no te preocupes, lo voy a hacer yo, porque para mí era un lenguaje nuevo. Entonces, no fue hasta que llegué al doctorado cuando fui mejorando poquito a poco a base de usarlo. Y de hecho, en aquel momento, Python no tenía ni idea. Fue solo a través de algún cursillo que hizo la universidad, que se agradeció muchísimo, o el propio LHCb también de vez en cuando hace unas jornadas en las que te enseña partes concretas del código, que vinieron muy bien, porque es lo que digo, yo estoy entre C++ y Python todo el día. ¿Te pareció difícil el tener que ponerte al día en programación? En C++ no tanto, porque al menos tuve una asignatura que iba de ello, entonces ya tenía un poco de idea. Python sí que las primeras veces para mí era un mundo, porque no sabía, no había aprendido otro lenguaje de programación que se pareciera a Python. Entonces iba con mucho miedo el escribir una palabra y mirar cómo se escribía la siguiente en Google. No fue hasta que recibí este pequeño cursillo de una semana en la que sí que conseguí salir un poquito más adelante. Es curioso ver una persona que bueno, sí, pese a que hayas tenido tu formación en C++,
que le cueste Python cuando irónicamente la gente le suele costar C++ y trata de irse a lenguajes de mayor alto nivel como Python, como MATLAB, como Go y todos estos. Sí, supongo que es eso. Dicen que uno de los errores que se puede cometer al programar en Python es querer escribir como si programases en C++ y viceversa, porque entonces no estás siendo eficiente. Yo supongo que tenía también ese pequeño deje. Bueno, es comprensible al final, además con la formación universitaria que hay en programación, que suele ser un poco más superficial y no te suelen centrar tanto en la eficiencia, pues bueno, es comprensible que ese tipo de errores sucedan incluso aunque lleves unos cuantos años trabajando. A mí me gustaría, no sé si tienes otra pregunta sobre este tema, Verdi. No, yo creo que lo hemos tratado bastante bien. Me gustaría preguntarte por el tipo de compañeros que tienes tú en el grupo en el que colaboras. ¿Se da el caso de alguien que no tenga experiencia o formación en física, pero sí en inteligencia artificial? A nivel en el laboratorio en el que estoy ahora, prácticamente todos son físicos. En mi universidad, en la universidad en la que estaba antes, sí que teníamos un ingeniero, porque en el fondo en el CERN se necesita gente de muchos ámbitos. ¿De acuerdo? Es cierto, necesitamos físicos para analizar los datos, pero los informáticos vienen súper bien para desarrollar todo el código que viene detrás, todo el framework. Una cosa que siempre se ha dicho que se echa mucho de menos en los análisis es no recuerdo cómo se llama, arquitecto de código, puede ser. Es decir, una persona que realmente organice cómo se va a ver todo. Porque si no, al final acaban siendo grandes caos de código. Y es muy difícil luego juntarlos, resolver bugs y actualizarlo. Entonces, realmente, sí, se necesitan gente que esté más especializada en Machine Learning. Se necesitan físicos, se necesitan ingenieros. Porque en el fondo, el EHC se tuvo que construir y se tiene que mantener. Y de cara al futuro se tiene que mejorar. Está habiendo un avance científico muy fuerte en este tipo de casos. Una inversión también muy grande para desarrollar detectores más potentes, imanes que funcionen mejor y a temperatura ambiente y que consuman menos. Entonces, se necesita mucho input de muchísimos campos. De la misma manera en la que tú te has tenido que formar en programación y análisis de datos, ¿has visto el caso contrario de gente que domine otra disciplina y se termine formando en física? Quizás no es tan común, pero sí que conozco, por ejemplo, el caso de un chico que está haciendo ahora el doctorado en Valencia, que él es ingeniero y es muy bueno programando, es muy bueno desarrollando código, pero de física no tenía mucha base. Entonces empezó con un análisis, empezó colaborando conmigo y con otras personas y poquito a poco lo ha ido pillando y poquito a poco lo ha ido entendiendo. Entonces se puede hacer en el otro sentido. ¿Es ingeniero informático? Creo que es ingeniero no sé, electrónico. Ok. El CERN es una institución muy prestigiosa. ¿Cuáles son las condiciones, aunque has dicho que tú eras un colaborador y estabas asociado a la Universidad de Warwick, pero cuáles son tus condiciones de trabajo? ¿Puedes definir un poco más a qué te refieres con condiciones de trabajo? ¿Cómo valorarías tu experiencia colaborando con el CERN? Bueno, realmente el CERN, por así decirlo, a mí digamos que me da una serie de recursos, me da básicamente acceso a sus ordenadores, puedo ir allí y digamos que cuando estoy en el CERN, por ser miembro del CERN, tenemos como una especie de pseudo estatus de diplomático. No es realmente así, pero se entiende que como está en la frontera entre Francia y Suiza, vamos a querer cruzar la frontera con asiduidad.
tenemos un despacho allí, por así decirlo. No son, digamos que yo no tengo tanta vinculación con el CERN como la que tengo con la Universidad de Warwick. Sí que es posible que el CERN te contrate directamente y entonces estás trabajando en el laboratorio del CERN. Y entonces tienes seguro médico, tienes una serie de ventajas que no tendrías de otra forma. ¿Y es posible hacer carrera para ti, por ejemplo, o para gente que esté en una situación similar a la tuya, una vez termines tu postdoctorado, hacer carrera en el CERN sería una posibilidad? Es bastante difícil porque el CERN muchas veces se entiende como es una cumbre para físicos, es un orgullo trabajar allí. Entonces hay mucha gente que quiere acceder a puestos del CERN. Entonces la competitividad es muy alta. Yo quizás no aspiro a trabajar directamente en el CERN, pero quizás sí para trabajar colaborando con el CERN como estaría ahora. Es decir, a través de otra universidad. Entonces, en ese caso, la seguridad y la estabilidad te la aportaría la universidad con la que estuvieses trabajando en ese momento, no tanto la institución como el CERN, digamos. Correcto, Ajá, correcto. entiendo. Digamos también que el CERN, al fin y al cabo, es una colaboración, es muchas universidades juntas. El CERN, como ubicación, como edificio, es el laboratorio del CERN. Y todas las colaboraciones deciden aportar un dinero para contratar a ciertas personas. Pero si te contrata una universidad, la seguridad o la estabilidad te la aporta esa universidad. Y tú estás colaborando con el CERN. He entendido. Gracias. Debido al coronavirus, ¿has tenido oportunidad de estar en el CERN? Durante el tiempo del coronavirus no he podido ir allí. De hecho, la recomendación era la que en todos sitios, si puedes trabajar desde casa y no vengas. Últimamente sí que se puede ir al CERN, pero hay unos aparatitos que se llaman proxímetros, todo el mundo tiene que llevar uno, y si estás durante más de 20 segundos a menos de 1,5 metros de otra persona llevando eso, empieza a pitar, como para que te alejes. Sí que he podido ir allí, por ejemplo, hace 2 veranos, cuando estuve acabando mi tesis, estuve allí durante 3 meses. Y he ido también para una semana y al principio de mi doctorado estuve también unos 15 días, una cosa así. Según he visto por vídeos, me parece un sitio bastante espectacular. No sé si te llamó la atención a ti cuando estuviste por primera vez. Es un sitio muy, muy chulo y muy, muy grande. La primera vez que estuve, curiosamente, no fue durante el doctorado, fue durante el grado. Un profesor decidió organizar un viaje allí y, por supuesto, había que ir. Y nos estuvieron haciendo unas visitas y estuvo muy chulo. Luego, durante la visita, obviamente, nos enseñan las partes de divulgación, nos enseñan las partes de, pues mira, este es el detector que ahora mismo está apagado, pero tal, os vamos a enseñar un vídeo. Aquello moló muchísimo, porque era una visita guiada diseñada para impresionar. Tiempo después, cuando pude ir por mí mismo y con la tarjetita del CERN diciendo que tenía acceso a muchos sitios, me volví a impresionar y a enamorar porque te das cuenta de lo grande que es aquello. Incluso solo siendo edificios de oficinas, están muy bien pensados, son muy bonitos, tienen salas de discusiones por muchos sitios. Y a mí Sí, continúo. Simplemente iba a decir que tienes pedazos de historia por distintos sitios. Detectores que de hace mucho, mucho tiempo, pues ahora lo vamos a poner aquí porque es como un memento de algo que hicimos, porque realmente nos sirve. A mí por eso te lo he preguntado, me había parecido un sitio bastante impresionante según he podido ver. Sí, de hecho, el CERN de vez en cuando, ahora con el coronavirus, ¿no?, organiza jornadas de puertas abiertas en la que la gente puede ir y visitarlo. Es más normal ir con un grupo grande, una universidad, un instituto, así. Pero sí que puedes ir como persona individual en estas jornadas. Hablando de bueno, tú estudiaste aquí en España, pero ¿cuáles fueron los factores que te llevaron a buscar algo fuera, a emigrar? Bueno, quizás
Está muy, muy recomendado el irse fuera de España a estudiar, en el sentido de que se premia mucho a posteriori cuando vas a buscar un puesto un poco más fijo o un segundo postdoc, que hayas viajado, que hayas tenido experiencia en otros sitios. Y es otra forma también de decir que eres una persona un poco más cosmopolita, que no estás tan aferrada a un único lugar, sino que te gusta viajar, que eres más abierto, por así decirlo, y has aprendido de otros grupos. ¿Y tú opinas que eso es bueno? Porque tengo entendido, por lo que sé del mundo de la física académica, que es bastante común lo que tú te estás comentando, que se valora mucho a una persona que ha trabajado en muchos grupos distintos. Pero, por ejemplo, si seguimos con lo que estábamos hablando antes del análisis de datos en la empresa privada, sustituir a un analista de datos importante en una gran empresa como las de Silicon Valley, como puede ser pues, Apple, Google, Facebook, Dropbox, etcétera, suele costarle a la empresa en productividad aproximadamente 2 años del sueldo de esta persona, que, como sabéis, no son sueldos bajos. Entonces, ¿tú piensas que está bien eso de que se valore tanto el viajar y no en la estabilidad de estar con un grupo con el que sabes que funcionas bien, etcétera, etcétera, etcétera? Esa es una muy buena pregunta. Quizás sí que es cierto que cuando haces un cambio de grupo vas a estar un tiempo en el que necesitas entender cuál es la dinámica de grupo, qué tipo de análisis se llevan a cabo aquí, qué tipo de contribuciones hay, qué tipo de desarrollos. Yo mismo he vivido eso cuando pasé a Warwick. Los primeros 2-3 meses sentía que no estaba haciendo nada, que simplemente estaba leyendo, mirando código de arriba abajo y sin saber qué ponía o qué hacía. Simplemente, entonces, sí que quizás esos primeros meses son peores y no merecen tanto la pena en el sentido de no eres tan productivo. Pero sí que creo que la experiencia que tengo ahora al trabajar con este grupo no la hubiera podido conseguir en Valencia por el simple hecho de que me ha ayudado a conocer gente nueva, a hacer proyectos que de otra forma no hubiera hecho porque no eran de interés para Valencia en ese mismo momento. Entonces, sí que creo que es algo positivo, al menos en estadios tempranos. Y al fin y al cabo, para nuestro trabajo es muy importante el networking, el conocer a la gente, porque un análisis no lo hace una única persona. Y mi tesis, sin ir más lejos, para poder hacerla, la cantidad de mails que he tenido que mandar a listas de correos para decir, oye, tengo este problema, socorrito, es muy grande. Y el conocer justo a la persona me hubiera ayudado mucho y hubiera acelerado las cosas. Bueno, porque entiendo que llegados al nivel en el que estás trabajando tú, la clase de problemas que os surgen no son problemas que puedas buscar en Stack Overflow, ¿me equivoco? Correcto. Luego también el problema es, tenemos cosas muy, muy propias, es lo que dije antes, DaVinci no está en Stack Overflow, hay un señor que lo ha hecho y otros que lo están desarrollando. Entonces, segmentation violation, ¿por qué? Entiendo. Bueno, entonces tú comentabas que te fuiste, pero no te fuiste por una extrema necesidad, sino porque pensabas que era lo mejor para tu carrera y tenías la oportunidad de marcharte. ¿Qué opinas de la situación actual de la ciencia en España? Y que es, supongo, la pregunta más común que se hace en entrevistas a investigadores como tú, y te planteas la posibilidad de volver, porque ahora tú estás viviendo en Bélgica, ¿correcto? Estoy viviendo en Bélgica por azares del destino. Yo ahora mismo debería estar viviendo en Coventry, en Reino Unido. Pero como realmente por COVID la gente no está yendo al despacho, lo mismo da que esté allí que esté aquí. Uh-huh. Acerca de qué me parece la situación en España, cuando yo tuve la oportunidad cuando yo acabé mi tesis y tuve que buscar un postdoc, yo miré los que salieron en ese momento. Para España no había ninguno. Entonces,
no pude aplicar para ninguno de ellos. Sí que me motivaba la idea de salir fuera. En el tiempo que he estado fuera y también en estancias, se echa de menos España. El clima es muy bueno, la comida es muy buena. Entonces, en el futuro sí que me gustaría volver y quizás establecerme en España. ¿Qué me parece la situación actual? Creo que es mejorable. Es decir, no se invierte demasiado en ciencia en España. Se podría invertir más. Y una pena que hay es que cuando eres un físico muy bueno, cuando llegas a ser muy importante, eres director de grupo, se supone que eres responsable de todos. Entonces dejas de hacer física para hacer burocracia, para pedir ayudas, para pedir proyectos. Una pena esta situación que comentas, y a ver si esta pandemia ha tenido algo bueno y ha abierto los ojos a la gente para que se den cuenta de que hay que invertir en investigación, porque luego nos puede venir muy bien a todos esa inversión. A ver, hay ayudas de Juan de la Cierva, etcétera, que ayudan a jóvenes investigadores a volver. Pero esa es la palabra clave, a volver. Te has tenido que ir, no puedes estar allí para pedir una de estas becas. Vaya. Es un poco lo que se suele decir en las operadoras de teléfono, que se premia más al nuevo cliente que al cliente que lleva con ellos varios años. Entonces, si tú te has ido de España, puedes optar a la beca para volver, pero si has estado investigando en España toda tu vida, no puedes optar a ella. Un poco injusto. Efectivamente. Bueno, Roberto, no sé si tienes alguna otra pregunta que hacer. No tengo ninguna pregunta más y simplemente daros las gracias a los dos por venir, a ti Verdi y a ti Luismi. Y si quieres comentar algo más. No, agradeceros de nuevo el invitarme. Me lo he pasado muy bien con esta charla con vosotros. Yo también me lo he pasado muy bien y despido aquí el podcast, así que hasta luego.